Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a resolver un ejercicio de razones trigonométricas. El enunciado dice lo siguiente. Considere el triángulo rectángulo, que aparece acá, y vamos a determinar las medidas que faltan en cada uno de los casos. Por ejemplo, en la letra A nos entregan el valor del lado A, del lado B, y nos piden calcular C, alfa y beta. La pregunta B nos entregan el valor de A y C y tenemos que calcular B, alfa y beta. En la pregunta C, conociendo el lado B y alfa, calcular A, C y beta. Y la pregunta D, nos dan el valor de C, de beta y nos piden calcular A, B y alfa. Ya, faltaba el valor de alfa, así que lo agregué. Ya está la pregunta completa. Entonces, lo primero que tenemos que notar, y esto es súper importante en el momento de querer resolver un triángulo significa encontrar las medidas de todos sus lados y todos sus ángulos. Eso quiere decir que resolver un triángulo, en este caso, sería identificar cuál es el valor de A, de B, de C, del ángulo alfa y el ángulo beta. Ya sabemos que el tercer ángulo de acá es de 90 grados, porque es un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros conocemos los cinco valores que faltan, podemos responder cualquier pregunta relacionada a este triángulo. Pero lo primero y más importante es identificar el tipo de triángulo. Y en este caso, el triángulo es rectángulo. ¿Por qué es importante? Porque si el triángulo es rectángulo, existen fórmulas que podemos usar. Entonces, antes de resolver el problema, vamos a identificar estas fórmulas. La primera es el teorema de Pitágoras, em, que nos dice que c al cuadrado es igual a la suma de a al cuadrado, a ver, no, ahí sí, más b al cuadrado. Este teorema solo sirve si, o sea, esta fórmula solo sirve si el triángulo es rectángulo. Entonces, si no es rectángulo, no lo podemos usar. Ahora, ¿qué es lo que nos indica este teorema? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Para poder identificar cuál es la hipotenusa, nos tenemos que fijar en el valor o en el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Siempre el valor opuesto al ángulo de 90 grados es el que recibe el nombre de hipotenusa. Da lo mismo el dibujo, da lo mismo su forma, lo importante es dónde está ubicado. Y tiene que estar ubicado al otro lado del ángulo de 90 grados. Y este valor, esta medida, es la que queda sola a este lado de la igualdad. A los otros dos lados, o sea, perdón, al otro lado de la igualdad, que consideramos en los otros dos lados, aparecen los catetos, A y B. Los catetos son los lados que están junto al ángulo de 90 grados. Para esta fórmula, que es el teorema de Pitágoras, no es importante identificar cuál es cuál. Entonces, acá vamos a ubicar los catetos. Y con esta fórmula podríamos determinar los lados. Por ejemplo, si conocemos dos lados, podemos calcular el tercero. Lo importante de esta fórmula es que no relaciona ningún ángulo. ¿Ya? El ángulo alfa y el ángulo beta no están dentro de esta igualdad. Por otro lado, definimos las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son razones o fracciones o divisiones entre los lados del triángulo rectángulo. Eso quiere decir que vamos a dividir A, B y C de todas las formas posibles y a esas divisiones o razones les vamos a asignar cierto número. Ahora, para poder em,
dar estos nombres, vamos a considerar un ángulo de salida. O sea, vamos a identificar un ángulo y en base a ese ángulo vamos a dar todas las razones. Por ejemplo, acá tenemos dos ángulos, alfa y beta. Podríamos definirlo con cualquiera de las dos y la idea siempre va a ser la misma. Vamos a escribir acá los catetos antes de seguir, porque el lado A es un cateto y el lado B es otro cateto. Para el teorema de Pitágoras da lo mismo cuál es cuál, lo importante es que son catetos y el opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa. Entonces ahora nos vamos a fijar en uno de los dos ángulos, vamos a elegir el ángulo alfa, pero si elegimos el ángulo beta sería exactamente lo mismo. La hipotenusa no deja de ser el C, porque eso es para todo triángulo rectángulo. Y ahora cuando nos fijamos en el ángulo alfa, tenemos que ver que de los dos catetos que queda, hay un cateto que está junto al ángulo que estamos mirando, que es el ángulo alfa. Y a este cateto le vamos a dar el nombre de adyacente. Y al cateto que está en el lado opuesto al ángulo que estamos mirando, le vamos a dar el nombre de opuesto. Entonces, cuando agregamos las razones trigonométricas, ya aparecen, ya empezamos a distinguir. O sea, en el teorema de Pitágoras, ambos catetos da lo mismo cuál es cuál, pero cuando hablamos de razones trigonométricas es importante identificar. El cateto adyacente es el que está justo al ángulo que estamos mirando y el cateto opuesto es el que está el lado o cateto opuesto al ángulo que estamos mirando. Si nos fijamos en esto, al considerar beta, no lo vamos a hacer, solo lo vamos a nombrar, pero al considerar beta, el cateto opuesto sería el adyacente a alfa. O sea, si escribiéramos las fórmulas con beta, entonces B sería mi cateto opuesto y A sería mi cateto adyacente, porque como cambié el ángulo, también cambio los lados, la orientación de los lados, cuál es el opuesto, cuál es el adyacente. Pero como vamos a mirar beta, vamos a considerarlo de esta forma. O sea, como vamos a mirar alfa, lo vamos a ver de esta forma. O sea, cateto adyacente, el lado B, cateto opuesto, lado A, hipotenusa C. Y vamos a ver el nombre de seno. A ver, creo que tengo las fórmulas acá. El seno lo vamos a definir como el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Acá vamos a escribir es el seno de alfa. Entonces, el ángulo que va acá es el ángulo que estamos viendo y arriba va el cateto opuesto, que en este caso es el valor de A, y abajo va la hipotenusa. Eso quiere decir que esto es exactamente lo mismo que A partido en C. A dividido en C. Por otro lado, tenemos la definición del coseno. El coseno de un ángulo se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, similar al seno, pero en este caso vamos a dividir el adyacente, que en este caso es B, dividido por la hipotenusa, que es C. Entonces acá es el adyacente, que es B, dividido por la hipotenusa, que es C. El ángulo que estamos viendo es el ángulo alfa. Otra razón es la tangente, y en este caso se obtiene dividiendo o calculando la razón
entre el valor de el cateto opuesto y la hipotenusa, perdón, y el cateto adyacente. Entonces, en el caso de la tangente son los dos catetos, la división, el opuesto y el adyacente. O sea, sería A dividido en B. ¿Por qué quedó así? Ah. O sea, sería A dividido en B. Y ahí tenemos todas las divisiones. Si nos fijamos, dividimos A con C, B con C y A con B. Ya vimos todas las combinaciones posibles. Solo faltaría ver, por ejemplo, en el caso del seno, que es A dividido en C, podríamos dividir C con A o escribir todas las divisiones, pero al revés. En ese caso, los nombres que recibe son el de secante, cosecante y cotangente, que son las mismas divisiones, pero estamos dividiendo al revés. ¿Ya? Estas fórmulas o estas razones trigonométricas no las vamos a usar en este caso, solo nos vamos a quedar con las tres primeras, pero es importante que igual sepan que existen. Entonces, si el triángulo es rectángulo, podemos usar cualquiera de estas fórmulas para poder resolver eh, nuestros ejercicios. Mi consejo, y lo más importante creo yo, es que no se aprendan las fórmulas con A dividido en C o B dividido en C o cosas por el estilo, sino que analicen el triángulo. Y recuerden que el seno es el opuesto dividido por la hipotenusa, el coseno es el adyacente con la hipotenusa y la tangente es el opuesto con el adyacente. Ya, vamos a pasar entonces a resolver las preguntas. En el caso de la pregunta A, vamos aquí. En el caso de la pregunta A, nos dicen que el valor del lado A es de 61.3. Nos entregan el valor de un cateto. El valor de B es de 55.1. Ahí nos entregan el valor de otro cateto. Y con eso queremos calcular C, alfa y beta. Si nosotros si nos fijamos bien, en cada una de estas fórmulas que vimos hay tres valores que están involucrados. Por ejemplo, en el teorema de Pitágoras tenemos el lado A, B y C. En el seno tenemos el ángulo alfa, el lado A y el lado C. En el coseno tenemos alfa, B y C. Y en la tangente tenemos alfa, A y B. ¿Por qué es importante tener esto presente? Porque si queremos usar una fórmula de las que hay tres variables involucradas, tenemos que elegir cualquiera de ellas, pero que solo falte un valor por descubrir. Por ejemplo, no podemos usar el seno de alfa, porque no conocemos cuánto vale alfa y tampoco conocemos cuánto vale c. Entonces, si no conocemos dos de los tres valores, no vamos a poder llegar a la respuesta. Siempre tenemos que conocer eh, al menos dos valores para poder usar la fórmula. Entonces, en este caso, por ejemplo, si queremos calcular el valor de c, no podemos usar ni seno ni coseno porque no conocemos el valor de alfa, pero tampoco podemos usar la tangente porque en la fórmula de la tangente no aparece la variable c. Entonces, si queremos calcular el lado c, en este caso lo vamos a resolver con Pitágoras. Porque es la única fórmula que tiene c y además conozco el resto de los valores. Sé cuánto vale a, sé cuánto vale b. Entonces c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, que es 61.3, más b al cuadrado, que es 55.1. Entonces, si resolvemos esa igualdad, vamos a encontrar el valor de c. Aquí en este caso va a depender de cómo lo quieran resolver. Si solo quieren escribir la expresión para calcular la solución, entonces pueden escribirlo en cualquier lado, por ejemplo,
lo podemos resolver acá en Wolfram. Y en este caso sería, vamos a escribir con una x el cuadrado, 61.3 al cuadrado más 55.1 al cuadrado. Entonces en este caso la solución es, fíjense que al principio muestra el resultado para x cuadrado, pero lo que nosotros queremos saber es cuánto mide el lado, no el lado elevado a 2. Entonces aquí nos entrega dos soluciones porque es una ecuación cuadrática, pero como estamos hablando de medidas de triángulos o de lados, nos sirve la positiva, que sería 82.4. Entonces en este caso el valor de C es igual a 82.4. Y ahí tenemos el valor de la hipotenusa. Ahora, ya que tenemos el valor de alfa, perdón, el valor de C, vamos a calcular alfa. Y para calcular alfa tenemos que hacer el mismo ejercicio. O sea, identificar la medida que quiero calcular y mirando todas las fórmulas, ver cuál es la que me sirve. Por ejemplo, en este caso nos sirve el teorema de Pitágoras porque en el teorema de Pitágoras no aparece alfa. Entonces tenemos que buscar una fórmula que sí muestre alfa y además use información que conocemos. Por ejemplo, si queremos calcular el ángulo alfa usando el seno, sería el seno de alfa igual a dividido en c. O sea, quiero calcular alfa, conozco a y también conozco c. Entonces, como conozco dos de los tres valores, sí se puede usar esa fórmula. Ahora, mi consejo es que siempre se usen, o sea, en la medida de lo posible, no siempre se va a poder, pero lo mejor sería siempre usar los valores que entregue el enunciado. O sea, resolver el problema con A y B. No siempre se va a poder, pero si se puede, lo mejor es hacer esto. Porque nosotros ya conocemos el valor de C, lo acabamos de calcular. Pero ¿por qué recomiendo los valores del enunciado? Porque el resultado de C, si nosotros miramos acá, en realidad es 82.4239. Eso quiere decir que aquí ya está aproximado, o sea, ya cambiamos, ya modificamos un poco el resultado. Entonces, al tomar este resultado modificado, también se va a modificar el resultado final. No siempre se va a poder, pero si se puede usar el valor inicial o los valores del enunciado, es mucho mejor. Y si nosotros miramos el enunciado, conocemos A y conocemos B. La única fórmula que nos permite encontrar alfa con A y B es la fórmula de la tangente. Insisto, podemos usar el seno, podemos usar el coseno, pero estaríamos usando el valor de C, que no está mal, pero en este caso lo vamos a usar con la tangente porque así usamos los valores del enunciado, los que no están aproximados. Entonces acá vamos a usar la tangente. Y para calcular la tangente, vamos a reemplazar, es el cateto opuesto, que es el valor de A, 61.3, dividido por el cateto adyacente, que es el valor de B, 55.1, y queremos calcular alfa. Eso quiere decir que esta es la igualdad que queremos resolver. Al igual que en la fórmula anterior, en el caso del teorema de Pitágoras, esas ecuaciones se pueden resolver. Por ejemplo, el cuadrado que está ahí pasa al otro lado como raíz, y en realidad lo que tienen que escribir en la calculadora sería algo de este estilo. Acá. Si eso escriben en la calculadora, entonces van a llegar a la respuesta.
De hecho, lo vamos a dejar para que sepan cómo llegar a la solución. Entonces ahí tenemos el valor de C. Y en el caso de alfa, como nosotros queremos despejar alfa, queremos despejar el ángulo, porque en la pregunta anterior queríamos despejar C. Como queremos despejar el ángulo, em, pasa al otro lado como tangente a la menos 1 o arco tangente en algunos casos. Pero vamos a usar el tangente a la menos 1 en esta oportunidad, pero va a depender mucho de la calculadora de cómo aparezca. Aquí es 61.3 dividido en 55.1. Entonces esto es lo que vamos a calcular. Aquí acabamos de despejar alfa. Entonces pueden escribir como ustedes quieran en la calculadora. Si escriben la ecuación original, por ejemplo tangente, vamos a poner x, y la fracción 61.3 y abajo 55.1. Esto lo va a despejar solo y va a mostrar la solución. Ahora, una de las cosas que tienen que tener presentes es que la solución en general la puede entregar en radianes o en grados. Por ejemplo, acá, si nosotros pedimos la forma aproximada, nos dice que es 0,83. Ah, ya. Entonces aquí no nos está entregando la solución que buscamos. Entonces en ese caso lo mejor sería escribir la tangente a la menos 1. Entonces aquí también hay una tecla para la tangente y sería solo escribir la fracción. 61.3, 55.1 y en este caso ya sabíamos que la respuesta era 0,83. Podríamos haber usado esa respuesta, lo que nos decía antes era correcto, pero esa respuesta está entregada en radianes, ¿ya? Y si lo que necesitan son los ángulos, entonces esta forma les va a entregar los ángulos. Y aquí nos dice 48.05. Eso quiere decir que alfa es igual a 48.05. Entonces, si lo que pide, grados. Si lo que pide son grados, bueno, pueden escribir la ecuación y luego ustedes realizar la conversión o simplemente ustedes despejar. Alfa igual tangente menos 1. En el caso de beta, eh, una fórmula que sirve para todo triángulo es que la suma de los tres ángulos tiene que ser 180. Entonces, perfectamente podríamos calcular beta em, con, con esa fórmula. O sea, alfa más beta. Y el tercer ángulo vale 90. Entonces, más 90 tiene que ser igual a 180. En el caso de calcular beta. Ahora, esto no está mal, pero al igual que en la pregunta anterior, si nosotros usamos el ángulo alfa y calculamos eh, el ángulo beta con este valor, entonces ya estaríamos usando, en el caso no, no siempre, pero ya estaríamos usando el valor de alfa aproximado. Entonces si cambiamos alfa por el valor de arriba nos va a entregar el valor beta. De hecho, lo vamos a escribir. Para beta vamos a usar esta fórmula. Ya. Entonces en esta fórmula lo único que vamos a hacer es cambiar alfa por 48.05 y como lo que queremos descubrir es beta, entonces
Y vamos a despejar. Todo lo que está positivo pasa al otro lado negativo. Y nos quedaría que beta es igual a 41,95 grados. Y de esa forma encontramos beta. Ahora, ¿cómo podríamos encontrar beta en el caso que no sepamos cuáles son los valores de los otros ángulos de la misma forma como encontramos alfa? Pero la diferencia acá sería, si nosotros estamos mirando beta y vamos a usar la tangente, el cateto opuesto sería el valor de B y el cateto adyacente sería el valor de A. Entonces, si calculamos la tangente de beta, en este caso el opuesto, la fórmula es la misma, cateto opuesto, pero en este caso el opuesto al beta es el 55,1 y el adyacente a beta es el 61,3. O sea, sería exactamente lo mismo que hicimos con alfa, pero ahora el orden está invertido, porque el opuesto a alfa es 61,3, pero el opuesto a beta es 55,1. O sea, las fórmulas siempre son las mismas, pero hay que fijarse en la definición, no tanto en las letras, en la definición. Entonces, si calculamos esto, eh, nos quedaría que beta, para despejar, quedaría la tangente elevado a menos 1 de esa fracción, 55,1 dividido en 61,3. Y si calculamos esto, que sería dar vuelta los valores, 61,3, 55,1, nos da que la respuesta es 41,95. Es el mismo valor que habíamos encontrado. Por eso decía que no siempre se va a alejar si tomamos los valores anteriores, pero eh, puede ocurrir. Entonces, en ese caso, siempre es mejor usar los valores del enunciado. Entonces, aquí tenemos la respuesta de la pregunta A. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la pregunta B. Pero ahora vamos a resolver un poco más rápido, creo yo, porque ya se explicó bien, eh, o espero que bien, la, la idea para usar cada una de las fórmulas. En la pregunta B conocemos A, que es uno de los catetos, y conocemos C, que es la hipotenusa. Y con esto nos piden encontrar los valores de B, de alfa y de beta. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor de B y para esto vamos a usar la fórmula de Pitágoras. La fórmula de Pitágoras dice que es la hipotenusa al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. Para esta pregunta, conocemos el valor de A, conocemos el valor de C, pero lo que no conocemos es el valor de B. Entonces para eso vamos a despejar. El A, que está aquí elevado a 2, que está positivo, pasa restando. Y luego el B, la potencia de B, ese elevado a 2, pasaría al otro lado como raíz. Esto quiere decir que en este caso B va a ser igual a la raíz de C al cuadrado menos A al cuadrado. O sea, esto es lo que tenemos que calcular. Entonces sería B igual a la raíz de C al cuadrado. Aquí nos dice que C es 85,7. Y menos A al cuadrado. El A es 61,5. Entonces, si calculamos esto, vamos a encontrar el valor de B. Entonces, vamos acá, escribimos la raíz.
de 85.7 menos 61.5, ambos al cuadrado. La respuesta aquí sería 59.68. Lo vamos a dejar así. 59.68. Ya encontramos el valor de B. Ahora vamos a encontrar alfa. Pero si nosotros nos fijamos en esta pregunta, si queremos calcular alfa, los valores que conocemos son A y C. La única fórmula que tiene que tiene estas tres letras, alfa, A y C, es el seno. Si nosotros nos fijamos acá, esta fórmula es la que tiene alfa, A y C. ¿Sí? ¿Podríamos usar el coseno? No, porque no conocemos el valor de B. Lo acabamos de calcular, pero sí, sí, si hubiésemos calculado alfa primero, por ejemplo, no podríamos usar el coseno. ¿Ya? ¿Podemos usar la tangente? No, porque no conocemos el valor de B. Insisto, en la misma idea de antes. ¿Podemos usar el teorema de Pitágoras? No, porque no aparece ninguna alfa. No aparece el ángulo alfa. Entonces, insisto, lo mejor es ir mirando las fórmulas y comparar qué datos tengo, qué datos me faltan. Al principio puede ser un poco molesto porque hay que estar comparando muchas veces, pero después uno se va acostumbrando y ya sabe qué fórmulas puede usar. Entonces acá vamos a despejar el ángulo. O sea, bueno, para alfa vamos a usar el seno. Que se define como el opuesto partido por el adyacente, o sea, por la hipotenusa, o sea, A dividido en C. Pero nosotros queremos calcular alfa, por lo tanto, el seno lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, em, como la razón trigonométrica inversa. O sea, sería seno elevado a menos 1 de A dividido en C. El valor de A, 61.5. Y el valor de C es 85.7. O sea, esto es lo que nosotros queremos calcular. Entonces vamos acá. La función seno elevado a menos 1, que en algunos casos aparece como arcsen o arcsin, sería 61.5 dividido en 85.7. Y la respuesta es 45.86. 45.86. Este sería el valor de alfa. Aquí esto no está junto, quedó junto, pero no lo está. Por otro lado, si queremos calcular beta, podemos usar que la suma da 180. En lo personal, eso lo recomiendo en las pruebas, porque es lo más directo. Pero como el video es para practicar razones trigonométricas, vamos a aprovechar las razones trigonométricas para hacer estos cálculos. Entonces, si queremos calcular beta, tenemos que buscar una fórmula que tenga los dos valores que nos entrega el enunciado, A y C. Pero como en este caso estamos hablando de beta, el valor de A es el cateto adyacente y C sigue siendo la hipotenusa. Entonces tengo que buscar una fórmula que muestre el cateto adyacente con la hipotenusa. En el caso de beta, el adyacente y la hipotenusa es la fórmula que está acá. Fíjense que
Si nosotros acá donde aparece alfa escribimos beta, ya no sería b dividido en c, sino que sería a dividido en c, porque el cateto adyacente cambia. Entonces acá en el coseno, bueno, para beta, vamos a usar la fórmula del coseno, que en este caso sería a dividido en c. Entonces al momento de despejar, quedaría coseno a la menos 1 de a dividido en c, que es 61.5 dividido en 85.7. Entonces esto es lo que nosotros queremos calcular. Vamos acá, cos menos 1, 61.5 dividido en 85.7. La respuesta es 44.14. Que si nos fijamos está bien porque 45.86 más 44.14 nos da como resultado 90, más el tercer ángulo que sabemos que vale 90, da los 180. Insisto, se puede usar que la suma da 180 para esta pregunta. Lo estamos haciendo de esta forma solo para practicar las razones trigonométricas. Pasamos a la pregunta C. En este caso, a diferencia de las preguntas anteriores, acá nosotros conocemos el valor de B, que es uno de los catetos, y conocemos alfa, que es un ángulo. Nos dice que alfa es de 54.6 grados. Entonces, con esa información vamos a buscar calcular A, C y B. En el caso de beta, perdón, A, C y beta. En el caso de beta, aquí es muy simple porque podemos usar directo la suma 180. ¿Ya? ¿Por qué? Porque alfa es un dato que está entregando el enunciado. Pero vamos a ir en el orden que aparece acá. Lo primero que vamos a hacer es calcular A. Eso quiere decir que tenemos que buscar una fórmula que tenga B, que tenga alfa y que también aparezca A para poder llegar a la respuesta. Si nosotros nos fijamos, el teorema de Pitágoras no sirve porque no aparece alfa. El seno tampoco sirve porque no conocemos el valor de C. El coseno tampoco sirve porque no conocemos el valor de C. Y la tangente es la única fórmula que tiene estos tres valores que nos entrega el enunciado. O sea, el que queremos calcular, que es A, nos entrega el valor de B y además nos entrega el valor de alfa. Entonces, con esta fórmula vamos a resolver, encontrar el valor de A con la tangente. Y en este caso la tangente es de 54.6 grados. Y eso es igual a el cateto opuesto, que es A, el cual no conocemos, dividido por B, que es 25.9. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es encontrar el valor de A. Entonces, para eso tenemos que despejar. Entonces, el 25.9, que está acá dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y nos quedaría que A sería igual a la tangente de 54.6 multiplicado por 25.9. Entonces, esto es lo que tenemos que escribir
para llegar a la respuesta. Entonces sería 25.9 multiplicado por la tangente de 54.6 grados. Recuerden ingresar los grados, porque si no, la calculadora puede pensar que estamos hablando de radianes. Entonces acá nos entrega la respuesta 36.44. Ese sería el valor de A. 36.44. Quedó demasiado cerca, así que lo vamos a dejar acá. Entonces con eso ya tenemos el valor de A. Ahora vamos a encontrar el valor de C. Y la misma idea, esto es lo que más tienen que practicar. Queremos encontrar el valor de C. Entonces tengo que buscar una fórmula que tenga ese valor, pero además aparezca B y aparezca alfa. Si encuentro una fórmula donde aparezcan estos tres, entonces voy a poder encontrar la respuesta. Entonces, por ejemplo, teorema de Pitágoras no sirve porque no tiene ángulo. El seno no sirve porque aparece A. La tangente no sirve porque aparece A también. Y además que no aparece C. Entonces, la única fórmula que sirve para este problema sería el coseno, porque aparece alfa, aparece B, que es el cateto que tenemos, y C, que es lo que queremos calcular. Entonces, en este caso, para el valor de C, vamos a usar el coseno. Y el coseno sería coseno de 54.6 igual a, el coseno se define como el cateto opuesto, que es B, en este caso 25.9, dividido por la hipotenusa, que no conocemos porque es lo que queremos calcular. Entonces, para este caso, vamos a usar esa igualdad. Queremos calcular el valor de C, pero C acá está dividiendo. Como está dividiendo, pasaría al otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces nos quedaría C multiplicado por el coseno de 54.6 igual a 25.9. Pero lo que nosotros queremos calcular es el valor de C. Por lo tanto, en este caso, ese coseno de 54.6 que queda acá multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y finalmente lo que tenemos que calcular es 25.9 dividido por el coseno de 54.6. Ahora podemos llegar a la solución escribiendo simplemente este valor. Por ejemplo, si escribimos la ecuación, va a estar bien. Por ejemplo, 54.6 grados igual a la fracción de 25.9 dividido por x le vamos a poner. Si escribimos la ecuación sin tener que despejar, también va a estar bien. En este caso la ecuación lo va a despejar solo. La respuesta 44.708. Si lo dejamos con dos decimales sería 44.71. Algo me faltó acá. Entonces el valor de C en este caso es 44.71. En el caso del ángulo beta, ahí es mucho más sencillo porque como ya conocemos alfa, beta va a ser lo que falta para llegar a 180. O sea, en este caso, vamos a escribir al tiro acá, sería 180 menos los 90 del ángulo rectángulo, menos alfa, que es 54.6.
Serían 90 menos 54,6 y eso son 35,4. Entonces, eh, 35,4 el valor de beta. ¿Se puede calcular con una razón trigonométrica? Sí, pero para esto tenemos que fijarnos que ninguna fórmula viene con beta. Entonces, si queremos encontrar una fórmula que tenga beta, tenemos que reescribir todo. Pero sí se puede usar con razones trigonométricas porque lo que nosotros conocemos es b, que es el opuesto a alfa, o sea, beta, y conocemos el... tendríamos que usar los valores anteriores. Por ejemplo, si conocemos la hipotenusa y b, entonces podríamos usar el seno, porque es el opuesto dividido por la hipotenusa. Pero claro, en este caso tenemos que recurrir a los valores que ya hemos calculado. Finalmente, tenemos la pregunta D, que nos entrega el valor de C, que es la hipotenusa, y ahora nos entrega el valor de beta. Y aquí vamos a hacer justo lo que intenté hacer en la pregunta anterior, que era reescribir quizás las preguntas o las fórmulas que tenemos acá. Entonces, tenemos estos valores y lo primero que vamos a calcular es A. Ahora, si lo que nosotros queremos hacer es usar las fórmulas tal como aparecen aquí, bueno, podríamos calcular alfa y volver a resolver el ejercicio como en la pregunta anterior. Pero vamos a calcular con lo que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el lado A. Vamos a marcar dónde están las respuestas para que se note un poco. Ya estamos aquí resolviendo la pregunta D. Entonces, tenemos que buscar una fórmula. Fíjense, queremos calcular A. Tenemos que buscar una fórmula que venga con C y venga con beta. Pero ninguna fórmula viene con beta. Entonces vamos a ver cómo serían las fórmulas con beta. En este caso, si lo que nosotros consideramos es el ángulo beta, entonces el cateto opuesto a beta, si miramos acá, el cateto opuesto es B. Por lo tanto, la fórmula sería B. Dividido por la hipotenusa, que da lo mismo que ángulo tomemos, sería C. Entonces, aquí tenemos el seno para el ángulo beta. Si hacemos lo mismo con el coseno, en el coseno el cateto es el adyacente, pero el que está al lado de beta es A. Si nos fijamos acá, beta, el cateto adyacente sería A. Y la hipotenusa sigue siendo C. Y en el caso de la tangente, el cateto opuesto es B y el adyacente es A. Por eso es importante no aprender estas cosas con las letras, cuál es A, cuál es B, cuál es C, sino que lo que importa en realidad es cuál es el opuesto al ángulo que estamos mirando, cuál es el adyacente al ángulo que estamos mirando y cuál es la hipotenusa. Entonces, en este caso, nosotros queremos una fórmula para calcular A que tenga la hipotenusa C y el ángulo beta. Si nos fijamos en todas las fórmulas que aparecen aquí, la única que nos serviría sería la del coseno. Porque tiene B, o sea, beta, que es lo que conocemos, tiene C, que es lo que queremos calcular, y, o sea, el valor que tenemos, que es de la hipotenusa, y tiene A, que es el valor que queremos calcular. Entonces, en este caso, sería el coseno de beta, o sea, el coseno de 69,2 grados, igual a la división entre A, que no conocemos, y la hipotenusa, que es 115,3. Al igual que en la pregunta anterior, lo que nosotros queremos calcular es el valor de A,
Por lo tanto, el 115.3 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Multiplicado por el coseno de 69.2 grados. Entonces vamos y escribimos esto. 115.3 multiplicado por el coseno de 69.2 grados. Y nos da como respuesta 40.94. Entonces eso sería para el valor de A. Por otro lado, queremos calcular B. Entonces tenemos que buscar una fórmula que tenga C, que tenga beta y que tenga B. Y la única fórmula que tiene esas tres variables es la del seno. Seno tiene beta, tiene C y además nos sirve para calcular B. Entonces, en este caso, sería seno de 69.2 grados igual a la división de B con C, que es 115.3. La misma idea, este 115.3 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces nos queda que B es igual a 115.3 multiplicado por el seno de 69.2. Con eso ya podemos encontrar la respuesta. 115.3 multiplicado por seno de 69.2. Y nos da que la respuesta es 107.79. Entonces ya conocemos el valor de A, conocemos el valor de B y nos faltaría solo calcular alfa. Y para alfa la idea es exactamente la misma que en la pregunta anterior para beta. Como la suma de los tres da 180, entonces restamos lo que falta. Restamos los 90 del triángulo rectángulo y restamos el valor de beta, que es 69.2. Y esto nos daría como respuesta 20.8. Si es que lo calculo bien. Entonces ahí tenemos el valor de alfa, que era lo que necesitábamos. Entonces 90 menos, vamos a comprobar, 69.2. Sí, 20.8. Y con eso ya encontramos el valor de alfa. Bueno, eso, espero que el video les haya servido. En realidad esto se ve un poco enredado quizás, pero acá lo importante es que conozcan las fórmulas, sepan qué datos necesita la fórmula, entiendan bien, más que las letras de A, C y B, que identificar cateto opuesto, identificar adyacente, identificar hipotenusa, y una vez que eso está bien identificado, puedes buscar la fórmula que sirva para la pregunta. Y eso siempre va a depender de la información que tengan, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta C queríamos calcular A y usamos la tangente. En la pregunta D queríamos calcular A también, pero en ese caso usamos el coseno. Eso quiere decir que no siempre se va a usar la misma fórmula para encontrar cierto lado, sino que va a depender de la información con la que venga el enunciado o la pregunta. Eso, espero que el video les haya servido. Cualquier duda o consulta, recuerden que pueden escribir.